En esta presentación vamos a ver una nueva forma de representación de modelo matemático que se denomina modelo de estado. Lo que nosotros habíamos visto hasta ahora, tanto en los diagramas en bloques como en la representación mediante función de transferencia, nosotros trabajamos en el campo transformado de Laplace y tanto las operaciones del álgebra de bloque como el manejo de las funciones de transferencia se realizaban en el campo transformado de Laplace y mediante la antitransformada nosotros podíamos pasarlo al dominio del tiempo. Esta representación que vamos a ver ahora se basa en la representación mediante ecuaciones diferenciales y por lo tanto su representación es en el dominio del tiempo. Vamos a ver algunas definiciones que en este caso la hemos extractado del libro de Ogata. Vamos a definir lo que es estado. Dice, el estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables denominadas variable estado, de modo que el conocimiento de estas variables en t igual a t0, junto con el conocimiento de la entrada para t mayor que 0, determina por completo el comportamiento del sistema para cualquier tiempo mayor que t0. ¿Esto qué quiere decir? Que es la información que yo tengo en el conjunto de variable estado me alcanza como para representar a cualquier variable del sistema para un tiempo mayor que el estado inicial. Por lo tanto, conociendo el estado inicial, o sea, las condiciones iniciales, y conociendo la entrada para un tiempo mayor que el estado inicial, podríamos llegar a conocer el comportamiento del sistema para cualquier tiempo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un conjunto más pequeño de variables. Ahora vamos a ver en el desarrollo del tema por qué tomamos el conjunto más pequeño. Las variables estado son las variables de estado de un sistema dinámico, son las que forman el conjunto más pequeño. Bueno, es una redundancia respecto del punto anterior. El vector de estado dice, si se necesitan n variables de estado para describir por completo el comportamiento de un sistema determinado, estas n variables de estado se consideran las n componentes de un vector x, tal que se denomina vector de estado. Entonces, al conjunto de variables que forman el estado, las incluimos en un vector y ese vector se denomina vector de estado. Y el espacio de estado es un espacio de n dimensiones cuyos ejes de coordenadas están formados por el eje x1, x2, xn y se denomina espacio de estado. Cualquier estado puede ser representado mediante un punto en el espacio de estado. Entonces yo tengo un espacio multidimensional en el cual en cada uno de los ejes está representado el valor de la variable de estado y por lo tanto en ese espacio, ¿no?, puedo conocer el comportamiento del sistema analizando las trayectorias en la cual en cada punto de esa trayectoria me especifica el valor correspondiente a cada una de las variables de estado, ¿no? Esto es muy matemático. Vamos a ver un poco el formato que tienen esta representación matemática, ¿no? Hay tres tipos de variables que nosotros vamos a representar en un modelo de estado, que son las variables de entrada, las variables de salida y las variables de estado. La representación mediante modelo de estado implica que nosotros, conocidas las variables de estado, vamos a tener un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden en cual en cada una de esas ecuaciones diferenciales me va a aparecer la derivada de una variable estado igual a una función de las variables estado y de las variables de entradas y del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener, si tenemos n variables de estado, que es el conjunto mínimo que planteamos, vamos a tener que un sistema de n ecuaciones diferenciales en la cual en cada una de las ecuaciones representamos la derivada de cada una de las variables de estado como función de las variables de estado y de las variables de entrada. Las variables de entrada son las variables externas del sistema, son variables que aportan
señal desde el exterior del sistema y por lo tanto no pueden ser consideradas variables de estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos un circuito con un amplificador operacional y ponemos un generador para excitar ese circuito, ese generador va a ser una variable de entrada y el comportamiento de las variables internas de ese circuito con amplificadores operacionales van a ser el conjunto de variables de estado. Por lo tanto, si nosotros representamos estas expresiones en términos de los vectores de estado, nosotros vamos a poder formar un vector cuyas componentes van a ser las derivadas de las variables de estado, que lo vamos a llamar x punto, que va a estar formado por la derivada de x1, la derivada de x2 hasta la derivada de xn. Y eso va a ser una función matricial, en este caso, porque tenemos n funciones de las variables de estado y de las entradas, cuya expresión la podemos escribir como una función del vector de estado, que estaría formado por todos los elementos de las variables de estado, por el vector de entrada, que estaría formado por el conjunto de las entradas que tiene el sistema, y el tiempo. Y la particularidad que tiene el modelo estado es que las salidas del sistema se pueden escribir como también una combinación lineal de las variables de estado, de las variables de entrada y del tiempo. Por lo tanto, cada una de las salidas del sistema va a ser una función de las variables de estado y de las entradas. Si escribimos estas salidas como un vector de salidas, donde en cada uno de los elementos, un vector fila, donde en cada uno de estos elementos, cada uno de los elementos de ese vector sea una salida, me va a quedar que el vector de salida va a ser una función vectorial de las variables de estado, del vector de estado, del vector de entrada y del tiempo. Obviamente esto es en términos generales porque estamos planteando de que este sistema, la representación de variable estado, podría ser un sistema lineal o un sistema no lineal. Si consideramos el caso particular de un sistema lineal, esas ecuaciones se transforman en esas funciones de las variables de estado y de las variables de entrada y del tiempo, se transforman en ecuaciones lineales, combinaciones lineales. Por lo tanto, las operaciones que nosotros vamos a poder realizar con las variables de estado es la multiplicación por una constante y una suma algebraica. Entonces, nos va a quedar que cada una de las derivadas de las variables de estado van a estar formadas por una constante que multiplica a una variable de estado y una suma algebraica de las variables de estado y una suma algebraica de las variables de entrada. O sea, va a ser una constante por cada una de las entradas que tenga el sistema, así para cada una de las funciones derivadas. Por lo tanto, si nosotros tomamos al vector de estado con componentes x1 hasta xn, el vector de entrada de componentes u sub 1 hasta u sub r, ¿no? Nos va a quedar que este conjunto de n, este vector de n componentes derivadas, va a ser igual a una matriz de constante que va a estar determinada por los coeficientes a11, a12, a1n hasta ann, ¿no? Esta matriz es una matriz cuadrada que tiene n filas por n columnas, con los coeficientes de las combinaciones lineales de las variables de estado multiplicadas por el vector de estado, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos a11 por x1, a12 por x2 y así sucesivamente hasta 1n por xn, x1 hasta ann por xn. Y acá tendríamos una matriz, que en este caso va a ser de n fila por r columnas, que van a representar los coeficientes que están multiplicando a los elementos del vector de entrada. Y por lo tanto vamos a poder definir una matriz B, que va a ser de n por r, que va a estar multiplicada por un vector de r por n, de r por 1, que va a ser el vector de entrada, ¿no? Entonces esta función que está acá representaría las n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que forman el modelo de estado. De la misma forma, para las salidas también vamos a tener
determinadas combinaciones lineales de las variables estado y de las entradas para cada una de las salidas, y por lo tanto el vector de salida nos va a quedar igual a una matriz C que va a tener, suponemos que tenemos P salidas, vamos a tener una matriz que va a ser de P por N, que va a estar multiplicando a las variables estado, y vamos a tener una matriz D que va a ser de P por R, que va a estar multiplicando al vector de entrada. Por lo tanto, esto, del punto de vista matemático, sería cómo nosotros vamos a representar los sistemas que vamos a analizar en la materia, que son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Tanto X como U como Y van a ser función del tiempo, obviamente, porque están describiendo el comportamiento de una ecuación diferencial cuya variable de integración es el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos y vamos a tratar de, a partir de ese par de ejemplos, extraer algunas conclusiones respecto de la asignación de variables de estado y de cómo armar el modelo matricial. El primer ejemplo que vamos a ver es uno que ya veníamos viendo repetidas veces, que es el comportamiento de un motor de corriente continua excitado por armadura. Entonces tenemos el generador de alimentación, el generador de corriente continua que alimenta el motor, tenemos la impedancia interna del motor y tenemos la FEM, reacción de armadura del motor. Y en la parte mecánica tenemos la carga mecánica, que en este caso está representada por un momento de inercia y un rozamiento. En este caso particular vamos a plantear que además de la velocidad del motor necesitamos tener como salida la posición del motor, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que teníamos las ecuaciones que usábamos para resolver el modelo motor, lo podíamos resolver a partir de un diagrama en bloques. Entonces nosotros acá planteamos un diagrama en bloques en donde a la tensión que aplicamos en los bornes del motor le restábamos la reacción de armadura, que dependía a través de la kW de la velocidad. Eso nos daba la caída en la impedancia eléctrica del motor, o sea que dividíamos por la impedancia eléctrica y obteníamos como resultado la corriente. Si la corriente la multiplicábamos por la constante de cupla, teníamos la cupla. Esa cupla se desarrollaba sobre la carga del motor, en este caso como tenemos un momento de inercia y un rozamiento, ¿no? Dividimos por esa carga mecánica, alfa por J más B, por omega nos quedaría, ¿no? Entonces de esa manera obtenemos la velocidad angular del motor, que es lo que realimentamos a través de kW a la entrada, y si integramos esa velocidad obtendremos como salida la posición del eje del motor. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es llevar estas ecuaciones que nosotros resolvimos mediante el diagrama en bloques a ecuaciones diferenciales, ¿no? al campo temporal. Entonces esta expresión que tenemos acá, en el cual tenemos que la corriente es igual a la tensión aplicada menos la reacción de armadura dividida la impedancia del motor, la vamos a llevar al plano temporal, considerando de que las condiciones iniciales de las variables que estamos analizando son nulas. O sea que vamos a poder reemplazar la derivada de la variable por SLA más RA en este caso, sin considerar las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, si pasamos este término que está dividiendo al primer miembro, nos va a quedar S por IA por LA más IA por RA. Si consideramos que la condición inicial es nula, S por IA nos va a quedar la derivada de IA, y bueno, no tenemos ninguna otra derivada, entonces nos va a quedar que la derivada de IA por LA más IA por RA es igual a E menos KW por omega. Acá tenemos una ecuación diferencial en la cual nos aparece la derivada de IA. Entonces vamos a considerar que IA es una de nuestras
variable de estado y podemos escribir una ecuación de la forma del modelo de estado de la siguiente manera. IA es igual a menos IA por RA sobre LA menos omega por KW sobre LA más E sobre LA. Entonces tenemos una ecuación en donde nos aparece la derivada de una variable en función de combinación lineal de esa variable, otras variables que vamos a tratar de determinar, toda una combinación lineal. No aparece otra derivada y no aparecen términos no lineales en esta ecuación. Ahora vamos a plantear la ecuación de omega, de la velocidad angular. Omega, en el campo transformado me queda kt por IA dividido S por J más B. Pasamos este término multiplicando, me va a quedar S omega por J más omega por B. Ese omega lo podemos representar considerando condiciones iniciales como la derivada de omega. Y nos va a quedar que la derivada de omega por J, que es la aceleración angular por J, más la velocidad angular por B es igual a kt por IA. Si esto lo escribimos en términos de despejar la derivada de omega, me queda que alfa, que sería la aceleración angular, que es la derivada de omega respecto del tiempo, es la corriente por kt sobre j menos la velocidad angular por b sobre j. Entonces tenemos una ecuación acá, en la cual escribimos la derivada en función de IA, omega y E. Y acá tenemos otra donde tenemos la derivada de omega en función de IA y omega. O sea que hasta ahora estas dos ecuaciones tienen la apariencia de ser ecuaciones de estado. Y finalmente vamos a plantear la ecuación de la posición, en donde la derivada de la posición es igual a la velocidad angular, que es lo que estamos representando mediante este bloque. Entonces tendríamos esta ecuación y esta ecuación, que serían tres ecuaciones en las cuales puedo poner la derivada en función de combinación lineal de variables. Obviamente en este sistema E va a ser la variable de entrada, ¿no? Entonces por lo tanto acá E va a formar parte del el vector de entrada y el sistema tendrá como variable estado I sub A, omega y tita. Entonces si escribimos eso en forma matricial, nuestro vector de estado estaría formado por IA, omega y tita. Nuestro vector de entrada tiene una única componente que es igual a E. Entonces lo que hacemos es escribir esta ecuación y esta ecuación en forma matricial. O sea que la derivada de IA punto va a ser menos RA sobre LA por IA menos KW sobre LA por omega más 0 por tita más 1 sobre LA por E, que sería esta representación que tengo acá. La derivada de omega respecto del tiempo me va a quedar kt sobre j por IA, que sería este término, menos b sobre j por omega, que sería este término, más 0 por tita, más 0 por E, ¿no? Y la derivada de tita respecto del tiempo va a ser 0 por la corriente, 1 por la velocidad, 0 por tita y 0 por la tensión de entrada. Entonces, esta sería la representación matricial de este modelo de estado, que está formado por estas tres ecuaciones que planteamos acá. Entonces, esta que está acá, esta matriz cuadrada de 3 por 3 sería la matriz A, que nosotros definimos en el caso anterior, y esta que está acá, que sería este vector columna, sería la matriz B del modelo de estado. En este caso, si planteamos como salida la posición, la vamos a tener que escribir I como una matriz C por el vector de estado. Entonces, como directamente tita es igual a tita, que es una variable estado, la matriz C va a ser 0 por IA, 0 por omega y 1 por tita. O sea que esta matriz C en realidad es un vector fila formado por 0, 0, 1. ¿No? Entonces acá tendríamos representado nuestro modelo de estado lineal en forma matricial. Entonces vamos a ver algunos detalles particulares
que tienen que ver con la representación mediante variables de estado. Nosotros lo que hicimos es pasar de este sistema electromecánico, o sea, del modelo del motor, a un diagrama en bloques. Y hay no sé si se le habrá llamado la atención o no, que lo que nosotros hicimos para definir las ecuaciones de estado fue plantear la salida de un bloque que tiene un término 1 sobre ese por algo, ese polinomio, en este caso de primer orden en S. Por lo tanto, vemos que planteamos omega y planteamos tita. Entonces, en cada una de las variables de estado que nosotros definimos, antepuesto estaba un bloque que realizaba una operación de integración, ¿no? En este caso un integrador puro, en este caso una integración con una constante de tiempo, y en este caso también. ¿Esto qué significa? Que las variables de estado, de alguna manera, responden a la situación que provienen de un proceso de integración o de un proceso de derivación, ¿no? O sea, acá tenemos un proceso, esta variable I sub A resulta de ser un proceso de integración y por lo tanto de este bloque nosotros vamos a poder extraer la derivada de IA, ¿no? Acá en este bloque tenemos un proceso de integración, a la salida tenemos omega y por lo tanto de este bloque de integración nosotros vamos a poder recuperar la derivada de omega y de este bloque de integración nosotros vamos a poder recuperar la derivada de tita. Entonces, por lo general, a la salida de bloques integradores, en este caso de primer orden, vamos a poder definir una variable estado. O sea que las variables estado provienen, en su gran mayoría, de procesos que tienen que ver con la integración o la derivación de ciertas combinaciones lineales. Y en la mayoría de los sistemas, esos procesos de integración o derivación provienen de elementos que almacenan energía. ¿Qué significa elementos que almacenan energía? Son elementos que cuando uno los quiere describir, va a tener que hacer uso de una operación de integración o de derivación. Por lo tanto, en este sistema que nosotros tenemos representado acá, la inductancia, ¿no?, es un elemento que almacena energía. ¿Por qué? Porque si yo quiero representar la caída de tensión en esta impedancia, tengo que poner la derivada de la corriente multiplicada por la inductancia para definir esa caída de tensión. Entonces, ese proceso de tener que derivar la corriente para poder calcular la tensión implica que ese elemento almacena energía. Se habrán visto en física y en circuitos que obviamente esa energía eléctrica que almacena la bobina, cuando uno tenemos una circulación de corriente por la bobina y abre el circuito, lo que generalmente se produce es una sobrelevación de tensión en este elemento debido a la energía que tenía almacenada. Y cuando combinamos este elemento con un capacitor, lo que generalmente tenemos es transferencia de energía entre el capacitor y en la bobina y tenemos procesos oscilatorios y procesos subamortiguados que generan oscilaciones en la respuesta transitoria. Otro elemento que almacena energía es el momento de inercia. ¿Por qué? Porque el momento de inercia, si nosotros lo aceleramos, ¿no?, al momento de quitarlo, o sea, le aplicamos una fuerza, al momento de cesar la fuerza, el sistema tiene energía y puede llegar a seguir girando debido a la energía que almacenó, y esa energía que nosotros tenemos almacenada en ese momento de inercia, en esa masa que está girando, genera el proceso de tener que derivar la velocidad angular para poder representar la fuerza que estamos aplicando o que tenemos como reacción en el momento de inercia, ¿no? Entonces, tanto la inductancia, que es un elemento que almacena energía, como el momento de inercia me van a generar una variable estado. Sin embargo, fíjense que acá tengo solamente dos elementos que almacenan energía y sin embargo en este sistema tuve que plantear tres variables estado.
Bueno, esta variable estado que yo definí acá, que sería la posición, es una variable estado que está forzada, ¿no? O sea, no hay ningún elemento que almacene energía que me represente esta, esta variable, la posición angular, porque esta variable fue forzada por una cuestión de necesidad de tener que representarla, pero en este sistema solamente se pueden extraer como variable estado la corriente, que es la variable que está asociada a la bobina, y el momento de inercia que está asociado a la velocidad. Esta variable estado que nosotros definimos acá como θ es una variable que fue forzada matemáticamente y que no tiene una representación física. Si nosotros ubicáramos un resorte, por ejemplo agarrado a una pared al eje del motor, ese resorte, ¿no?, sería de alguna forma el elemento que almacena energía, que nos da una idea de la posición, porque existirá ahí una fuerza cuyo valor va a ser K por θ, ¿no? Y en ese elemento que almacena energía podría llegar a aparecer θ. Sin embargo, acá nosotros forzamos la aparición de la posición angular. Bueno, una cosa que puede llegar a suceder es que nosotros necesitemos plantear otras variables como salida del sistema, no necesariamente θ. Entonces acá tenemos la representación matricial del modelo estado y vamos a suponer que nosotros queremos plantear como salidas todas estas señales que tenemos acá. Quiero plantear la cupla, que sería esta señal que tengo acá. Quiero representar la reacción de armadura, que es esta señal que tengo acá. Quiero plantear la caída en la resistencia, que es esta señal que tengo acá. Quiero plantear la caída en la inductancia, que es esa variable que tengo ahí. Quiero plantear el torque sobre el rozamiento y quiero plantear el torque sobre el momento de inercia. O sea, entonces, acá tengo el vector de estado, IA, omega y θ. Entonces yo tengo que representar la cupla sobre el eje del motor. Entonces dijimos que la cupla sobre el eje del motor es kT por IA. Entonces me va a quedar kT por IA más 0 por omega más 0 por θ más 0 por E. Si yo quiero plantear la tensión, la fuerza contra electromotriz, es kW por omega, o sea que me va a quedar 0 por corriente, kW por omega, 0 por θ, más 0 por la tensión de entrada. La caída en la resistencia va a ser la corriente por la resistencia, o sea que IA por RA más 0 por omega más 0 por θ más 0 por E me da la caída en la resistencia. La caída en la inductancia, fíjense que la caída en la inductancia tengo que hacer la derivada de la corriente respecto del tiempo multiplicada por la inductancia. La derivada de la corriente respecto del tiempo es esta ecuación que tenemos acá, que implica menos RA sobre LA por IA, menos KW sobre LA por omega, y 1 sobre LA por E. Entonces, eso lo tengo que multiplicar por LA. Entonces, menos RA sobre LA por LA me queda menos RA, menos KW por LA dividido LA me queda KW, 0 por θ y 1 por E. Entonces en esta ecuación tengo representada la caída en la inductancia. El torque en el rozamiento es la velocidad angular por B, 0 por corriente, omega por B, más 0 por θ más 0 por E. Y la caída en el momento de inercia es la derivada de omega por J. O sea, la derivada de omega vale kT sobre J menos B sobre J. Entonces me queda kT por IA menos omega por B, y eso me quedaría la caída de la fuerza que se desarrolla sobre el momento de inercia. Entonces, en este caso tendría una cantidad de salidas mayor que la cantidad de variable estado, pero en todos los casos las puedo representar como una combinación lineal de las variables estado. Una condición que tiene que suceder para cualquier representación en un variable estado es que ni en esta ecuación de las salidas ni en esta ecuación del modelo estado me puede aparecer la derivada de la señal de entrada, o sea, de las variables estado. No puede aparecer el valor de la derivada de las variables estado. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, uno tendrá que operar, si es un diagrama en bloques, a partir de la álgebra de bloques, si es una ecuación diferencial o una función de transferencia, operar con esos elementos
para que en esas expresiones no aparezca la derivada de las señales de entrada, ¿no? Suele suceder muchas veces cuando tenemos funciones de transferencia en donde tenemos el mismo orden, el numerador y el denominador. Si lo hacemos así directamente nos va a quedar una derivada de la entrada, cosa que no podría ser. Por eso lo que se debe hacer es como se hacía cuando uno descomponía en fracciones simples, que divide el numerador por el denominador si son del mismo orden, con lo cual va a salir una constante, y esa constante va a formar parte de la matriz de acoplamiento directo D. Bueno, entonces lo que podemos ver es suponer que nosotros quisiéramos plantear, en vez de estas variables estado que definimos acá, corriente, velocidad y posición, otro conjunto de variables de estado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos plantear la cupla, la reacción de armadura y tita, fíjense que la cupla es directamente proporcional a la corriente, o sea que reemplazar la cupla o poner en el vector de estado la cupla o la corriente es indistinto, porque la relación que existe entre ellas es una relación de una constante, o sea que las variaciones de las variables son similares, salvo afectadas por un factor de amplificación o atenuación, en este caso Kt. La reacción de armadura tiene la misma forma que tiene omega, afectada por este coeficiente, así que también podría estar representándose al modelo de estado en vez de con omega con E sub g, y bueno, tita es la misma posición que teníamos antes. Por lo tanto, si yo quisiera representar otro modelo de estado para el mismo sistema cuyo vector de estado fuese ese, yo podría hacerlo, ¿no? Otra opción sería plantear el torque sobre la caída de torque sobre el rozamiento y la velocidad. Bueno, fíjense que el torque es Kt por IA, dijimos que sería similar. T sub B es omega por B, T sub B es omega por B, o sea que en esta omega la tendría representada en esta variable, y acá tengo omega, o sea que estaría en dos variables del vector, estaría representando la misma señal o señales proporcionales, que serían omega en este caso. Me faltaría la representación de tita para obtener un vector de estado equivalente del que tenía en este caso y en este caso. O sea que en esa condición no es posible armar un vector de estado con esas componentes. Y otra opción sería poner la cupla desarrollada en el eje del motor, la caída en la inductancia y la posición. O sea que dijimos, esta cupla es proporcional a I sub A, o sea que estaríamos equivalente a esta componente del vector de estado. Tita sería equivalente a esta componente del vector de estado. Y bueno, tendríamos que ver si BLA es equivalente a omega, que es la que nos falta. Fíjense que BLA tiene una relación que depende de I sub A, depende de omega. Entonces, en este caso, como esta depende de I sub A y esta depende de I sub A y de omega, podría representarlo en esas condiciones, porque podría desacoplar esas variables y generar un vector de variables independientes, pero tengo la contra de que en esa expresión de BLA me aparece la señal del vector de entrada, y por lo tanto esta BLA no podría formar parte del vector de estado, ¿no? Entonces, al momento de querer plantear variables de estados alternativas para este mismo sistema, de estos tres conjuntos de variables, el único que me serviría sería este que tenemos acá. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos una representación matricial de las derivadas de las variables de estado en función del vector de estado, el vector de entrada, y tenemos representado el vector de salida, en este caso en función del vector de entrada. Nosotros podríamos hacer una representación en bloques de este modelo de estado y nos daría como resultado esta situación, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos que acá a la entrada tendríamos la derivada de x1,
¿no? Si la integramos tenemos x1, o sea, este sería un bloque 1 sobre s si lo planteáramos en términos de Laplace. Acá tendríamos la derivada de x2, que si lo integramos tenemos x2. Y acá tendríamos la derivada de x3, que si lo integramos tenemos x3. Entonces, nosotros si queremos armar la expresión de la derivada de x1, que es lo que tendríamos a la entrada de este bloque integrador, sería e por 1 sobre LA menos RA sobre LA por x1 y menos KW sobre LA por x2. O sea que sumo estas dos señales y las resto. Acá tendría la derivada de x1 y si integro eso tendría x1. Para definir la derivada de x2, que sería la señal que entra en este bloque, tendría menos kt sobre j, que sería esto por IA, menos b sobre j por x2, me quedaría x2 derivada. Eso lo integro, me queda x2. Y finalmente la derivada de x3, que sería lo que tengo acá, es directamente x2, lo integro y tengo x3. Y a la salida tengo y. Entonces esta sería una forma general en la cual uno podría representar los modelos de estado a partir de las ecuaciones de estado. O sea, armar un diagrama en bloques a partir de la representación de las ecuaciones de estado. Si nosotros tomamos este modelo estado y le aplicamos esas constantes al modelo, lo que vamos a tener es un modelo estado cuyas variables responden de la siguiente forma ante un escalón de tensión de entrada, ¿no? En azul tendríamos la corriente, en verde tendríamos la velocidad angular y acá tenemos la integral de esta señal que sería la posición. Y si tomamos las salidas y armamos combinaciones lineales de estas señales, o tendríamos la cupla, que es esta señal que tenemos acá en azul, tendríamos la tensión de armadura, que es esta que tenemos, la tensión de armadura, que es esta que tenemos acá proporcional a la velocidad, la caída en la resistencia, que es proporcional a la corriente, la caída y la inductancia, que es esto que tenemos acá en celeste, 1000 veces la cupla en el rozamiento, que es esta que tenemos acá, y esta que tenemos por este lado sería la cupla en el momento de inercia, que son los elementos del vector de salida que planteamos para este ejemplo. En el segundo ejemplo que vamos a plantear es la resolución del modelo estado de un filtro con amplificador operacional. Vamos a considerar que el amplificador operacional es ideal, por lo tanto vamos a tener la misma tensión en las dos patas de entrada y vamos a tener un generador de tensión a la salida, ¿no? Entonces vamos a identificar como variable de entrada B sub 1, que es una variable externa al circuito. En principio vamos a considerar como variable de salida B sub 0. Seguramente vamos a agregar alguna otra para ver cómo plantearlo. Entonces, en principio vamos a plantear la tensión en este nodo que tenemos acá, que es la tensión en el capacitor C1, o sea que le vamos a llamar BC1. Y por lo tanto, la caída en esta resistencia va a depender de la diferencia B1 menos la tensión en el capacitor dividido la resistencia me daría la corriente. Por lo tanto, B1 menos BC1 va a ser la caída en R1, que es I1 por R1. Vamos a plantear este nodo. Vamos a plantear que la corriente que entra, I sub 1, va a ser igual a I sub 4 más I sub 2 más I sub 3. Vamos a analizar un detalle de cómo calcular cada una de ellas. Como en este punto tengo una masa virtual, I sub 2 va a ser la tensión en el capacitor 1 dividido R2. La corriente I4 es la corriente del capacitor, o sea que va a depender de la derivada de la tensión en el capacitor multiplicada por el valor del capacitor. Y la corriente I3 va a ser igual a la diferencia de tensiones BC1 menos la tensión en este punto dividido R3. La tensión en este punto, si en este caso tenemos una masa virtual, no tenemos la circulación de corriente a través del capacitor C sub 2, que va a ser I2, y por lo tanto me define una tensión de caída en el capacitor positiva en este punto, negativa en este, y por lo tanto B0, que sería la tensión en este punto, va a ser menos la tensión en el capacitor 2, ¿no?
Por lo tanto, la corriente I3 yo la podría calcular como la tensión en este punto, que es BC1, menos la tensión en este punto, que es menos BC2, dividido R3. Entonces vamos a plantear la ecuación de corriente. I1 es igual a I2 más I3 más I4. I2 dijimos que era la tensión en el capacitor C1 dividido R2. I3 es igual a BC1 menos BC2, que sería BC1 más BC2, dividido R3. Y I4 es la derivada de la tensión en el capacitor multiplicada por C1, ¿no? Si en I1 la reemplazamos por su equivalente de la primera ecuación, me quedaría B1 menos BC1 dividido R1. Entonces, de esta ecuación podría despejar la derivada de la tensión C1, ¿no? O sea, vamos a obviar algunas operaciones. Me va a quedar que la derivada de la tensión BC1 me quedaría B1 sobre R1 dividido C1, que es la porción de esta parte de la corriente I1, menos BC1 dividido C1 por la inversa, la suma de las inversas de las tres resistencias, o sea, tengo BC1 sobre R2 acá, BC1 sobre R3 acá, y tendría BC1 sobre R1 de esta expresión de este lado. Y menos BC2, que es esta expresión que tengo acá, sobre R3 por C1. Entonces acá tendría la derivada de la tensión en el capacitor 1 en función de la entrada, que sería BC1, y de dos variables, BC1 y BC2, ¿no? Entonces hasta acá esta expresión corresponde a una posible ecuación de estado. Ahora bien, esta corriente que circula acá, que dijimos que era BC1 sobre R2, es igual a la corriente en el capacitor, que por otra parte es la derivada de la tensión en el capacitor por la capacidad, ¿no? Entonces si planteamos esa ecuación, BC1 sobre R2 es igual a la derivada de BC2 por C2, y de acá, de esta expresión, puedo despejar la derivada de la tensión BC2. Entonces acá tengo la derivada de las tensiones de los dos capacitores, en este caso en función de la entrada y de las dos variables estado, y acá en este caso en función solamente de la tensión en el capacitor C1. ¿No? Como planteamos en el caso anterior, dijimos que teníamos una variable estado por cada uno de los elementos que almacenan energía, ¿no? Entonces, en este caso, los elementos que almacenan energía son los capacitores, y como variable asociada a esos capacitores tenemos la tensión, ¿no? La tensión sería la variable asociada al elemento que almacena energía, que me puede servir como para plantear una variable estado. Entonces dijimos, tanto en el caso de la inductancia como y el momento de inercia en el caso anterior, que eran elementos que almacenaban energía, nos definían una variable estado, y eso lo podíamos ver en el diagrama en bloques como la salida de un bloque integrador, de un bloque que tenía dividiendo una S. En este caso, vemos que directamente las ecuaciones de estado resultan de ser las ecuaciones de nodos que tenemos planteando, y una picardía que podríamos decir que ejecutamos en esto, que haber planteado la tensión en el capacitor y no la impedancia del capacitor para plantear las ecuaciones, ¿no? Al haber planteado la tensión en el capacitor de antemano, nosotros sabíamos que esas eran las variables estado, resultó mucho más fácil realizar el modelo. Entonces, por ahí lo que nosotros hicimos en este ejercicio y en el anterior fue plantear las ecuaciones a partir de los sistemas de la información con la cual contamos. En realidad, para cuando uno va a plantear un modelo estado, lo importante es hacer el paso al revés, o sea, saber primero cuáles son las variables estado y después empezar a buscar cómo uno puede plantear las ecuaciones de estado para esas variables, ¿no? Entonces, es importante al momento de tener ante uno al modelo que quiere representar, definir previamente cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de estado, ¿no? Porque eso nos allana bastante el trabajo al momento de tener que plantear el modelo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que determinar o descubrir cuáles son los elementos que almacenan energía y asociar a ese elemento que almacena energía una variable estado.
Como vimos en el caso de la inductancia, la variable asociada que habíamos planteado era la corriente, en este caso la variable asociada a los capacitores es la tensión, la caída de tensión en el capacitor. Para el caso del momento de inercia, vimos que la variable asociada era la velocidad. Si tuviésemos masas en el movimiento lineal, también la variable asociada sería la velocidad. Fíjense que tanto el momento de inercia como la masa, cuando lo planteábamos en un circuito eléctrico equivalente, lo representábamos como inductancias y la variable asociada a la inductancia era la corriente y la corriente en un sistema mecánico la asociábamos a la velocidad. Entonces, cuando tenemos masas o inercias, las variables asociadas son las velocidades lineales eh, y angulares. En el caso de tener resortes o barras de torsión, en los circuitos eléctricos equivalentes los representábamos como capacitores, entonces las tensiones en los capacitores serían equivalentes a las fuerzas que se desarrollan sobre esos elementos y eran iguales a K por X, o sea que la variable asociada a los resortes o a las barras de torsión, en este caso serían las posiciones lineales o angulares. ¿No? En el caso de tener un circuito eléctrico, las inductancias tendrían una variable asociada igual a la corriente y los capacitores una variable asociada igual a la tensión, y en el caso de los sistemas térmicos, como tenemos solamente capacidades térmicas, las variables asociadas a las capacidades térmicas serían las temperaturas, y en los circuitos hidráulicos las variables asociadas a los capacitores que representaban las áreas de los tanques serían las alturas o las presiones que representan esas alturas, ¿no? Entonces uno podría buscar, antes de ponerse a plantear el modelo, los elementos que almacenan energía y poder a partir de ellos definir las variables de estado antes de ponerse a plantear las ecuaciones. Entonces acá nosotros podríamos haber determinado que las tensiones de los capacitores eran las variables de estado que nosotros íbamos a utilizar y haber definido ya, como hicimos, las tensiones de los capacitores al momento de tener que plantear las ecuaciones de nodo. Entonces dijimos, tenemos las dos ecuaciones de estado, que la vamos a representar en forma matricial, ¿no? BC1 y BC2 derivada, en función de BC1, BI. Y vamos a plantear como salidas las B0, que dijimos que era menos BC2, 0 por BC1 y menos 1 por BC2. Y en este caso podemos plantear I3, que dijimos que I3 era BC1 más BC2 sobre R3, o sea que tengo BC1 sobre R3 más BC2 sobre R3. Entonces acá tendríamos planteado el modelo de estado de este circuito de filtro con amplificador operacional. Bueno, suponiendo que nosotros no contamos con el modelo y tenemos la única información que tenemos del sistema es una función de transferencia, vamos a ver cómo podemos, a partir de la expresión de la función de transferencia, crear un modelo de estado, ¿no? Para que represente ese sistema que tenemos descrito por una función de transferencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función de transferencia donde el orden del numerador es menor que el orden del denominador, o sea, m es menor que n. Y esa representación la hacemos a través de un cociente de polinomio, ¿no? Donde los alfa y los beta son los coeficientes del polinomio. Entonces vamos a realizar un procedimiento que nos va a permitir poder encontrar el modelo estado, pero finalmente nos vamos a quedar con, o sea, vamos a quitar la mayoría de los casos que tengamos que usarlo, quitar el procedimiento y ir directamente a la solución. Entonces, suponemos que tenemos esta función de transferencia, entonces lo que vamos a hacer es separar esta función de transferencia entre un bloque que solamente tenga el denominador y otro bloque que solamente tenga el numerador. Y en el medio de esos bloques vamos a definir esta variable estado x1. O sea que en este caso tenemos una sola entrada, RDS, tenemos una sola salida, CDS, y vamos a definir una variable intermedia, que sería una variable, en este caso ficticia, porque no existe en la realidad, que va a estar ubicada entre medio del numerador y el denominador de esta función de transferencia. Entonces, vamos a ver la expresión del denominador, ¿no? La función de transferencia entre x1 y r va a estar dada solamente por el denominador de la función de transferencia. Y la relación entre la salida y esta nueva variable va a estar dada por el polinomio
numerador. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a pasar este polinomio, multiplicar x1 de s, y vamos a pasar multiplicando r de s, y nos va a quedar esta expresión que tenemos ahí. Y vamos a llevarla al tiempo considerando condiciones iniciales nulas. Por lo tanto, s a la n por x1 de s va a ser la derivada enésima respecto de t n veces de x1, ¿no? Entonces vamos a llevar esta expresión en el campo transformado de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas, a una ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar la derivada enésima de x1 de t, alfa 1, más la derivada enésima menos 1 respecto de t n menos 1 veces, y así sucesivamente, hasta que tenemos alfa n menos 1 por la derivada de x1 respecto del t, de t, más alfa n por x1 de t igual a r de t. ¿No? Entonces esa sería la expresión que tendríamos en el tiempo de del denominador de la expresión de la transferencia. Y si hacemos lo mismo para la expresión de la salida, ¿no? En este caso también nos va a quedar una combinación lineal, y bueno, acá nos parecerá la derivada m respecto de tm veces de x1 de t, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es plantear variables intermedias para poder resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces vamos a, acá tenemos la variable x1, que es la que definimos ahí. Entonces vamos a plantear que la derivada de x1 va a ser igual a x2, que la derivada de x2, que la vamos a llamar x3, va a ser la derivada segunda de x1, y así sucesivamente hasta la variable xn-1 derivada, que va a ser igual a xn, que va a ser la derivada enésima menos 1 respecto de este n-1 veces, ¿no? Entonces tendríamos la n-1 primera derivadas en función de x1. Entonces, si hacemos eso, esta expresión, que depende de la derivada enésima, de la derivada enésima menos 1, y así sucesivamente, la vamos a ir reemplazando. O sea, la derivada de x1 la vamos a representar por x2, la derivada segunda de x1 la vamos a representar por x3, la derivada tercera de x1 la vamos a representar por x4, y así sucesivamente hasta la derivada enésima menos 1, que la vamos a representar por xn. Entonces esta expresión ahora nos va a quedar representada de la siguiente forma, ¿no? La derivada de xn va a ser igual a alfa 1 por xn más alfa n menos 1, alfa 2 por xn menos 1, así sucesivamente, alfa n menos 1 por x2 más alfa n por x1 igual a r de t. Entonces de esta expresión vamos a despejar esta derivada, ¿no? Nos va a quedar esta expresión, la derivada de xn menos alfa 1 por xn, ¿no? Así sucesivamente hasta alfa menos 1 por x2 menos alfa n por x1 más r de t. Entonces acá tendríamos un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? En función de las variables estado. x1 va a ser x2, x2 va a ser x3, x así sucesivamente, y xn va a ser esta expresión. Si esto lo representamos en forma matricial, lo que nos queda es esta expresión que tenemos ahí, ¿no? En este vector de estado va a estar x1, x2 hasta xn. Por lo tanto, esta va a ser una matriz de n por n, en donde x1 punto, que sería esta expresión, va a ser igual a x2, x2 punto va a ser x3, y xn menos 1 punto va a ser igual a xn. Por lo tanto, en esta porción superior de esta matriz nos van a quedar unos por encima de la diagonal principal. Y después el resto van a ser todos ceros, ¿no? O sea, unos por encima de la diagonal principal y el resto son todos ceros. En la última ecuación, que sería la de xn punto, fíjense que aparecen los coeficientes del denominador de la función de transferencia cambiada de signo, ¿no? Desde atrás para adelante. O sea, este sería el término independiente, el término de s a la 1, de s a la, hasta s a la n menos 1. Y acá en esta última expresión me aparece sumada la entrada. Entonces, el modelo de estado de un sistema que es representado por su función de transferencia, lo podemos representar con una matriz A que tiene unos por encima de la diagonal principal
en la última fila tiene los coeficientes del denominador de la función de transferencia cambiado de signo y me aparece una matriz B que son todos ceros salvo el último elemento que es igual a 1. Esto va a ser siempre así. Entonces ahora nos queda representar la salida, ¿no? En la salida dijimos que la podíamos escribir también en función de la nueva definición de la variable de estado, ¿no? Multiplicadas por los coeficientes del numerador de la función de transferencia y por lo tanto la salida nos van a quedar los coeficientes del numerador de la función de transferencia arrancando de la potencia más baja, ¿no? Obviamente como el grado del numerador dijimos que era menor que el grado del denominador, si es un orden menor van a ser todos coeficientes distintos que 0, pero si hay más de un orden me van a aparecer ceros al final del vector de salida y eso lo multiplicamos por la nueva definición del vector de estado, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es el denominado modelo de fase, o sea, nosotros hicimos todo este desarrollo para definir estas matrices, pero podemos decir que esto lo podemos aplicar como una regla mnemotécnica y directamente a partir de la función de transferencia, si sabemos los coeficientes del numerador y el denominador, plantear este modelo, que sería un modelo que podemos plantear a partir de la función de transferencia. Obviamente hay una serie indefinida de modelos que podemos plantear, pero este sale directamente a partir de los coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia. Si lo aplicamos al caso del motor, si nosotros calculamos a partir del diagrama en bloque la transferencia del motor, lo que vamos a tener es esta expresión θ ds sobre ds en función de los coeficientes del motor, ¿no? Fíjense que no tenemos término independiente porque tenemos un integrador al final del diagrama en bloques. Entonces, si nosotros quisiéramos plantear un modelo de fase para este motor, plantearíamos ese que tenemos ahí. Fíjense que en este caso, ninguna de estas variables, ni x1, ni x2, ni x3, tiene significado físico. Porque a x1, para poder llevarla, fíjense que la salida es x1 por kt sobre jLa. O sea, esto tiene unidades extrañas. Esto es ángulo, ninguna de estas es ángulo, o sea que x1 va a tener unidades que no son, podemos decir, atribuibles a ninguna magnitud física, ¿no? Entonces dijimos 1 por encima de la diagonal principal, los coeficientes de la ecuación característica en la última fila de la matriz A, 0, el término lineal y el término cuadrático, todos ceros menos el último elemento que es 1 en la matriz de entradas y en la matriz de salida los coeficientes del numerador, ¿no? Desde la potencia más baja hasta la más alta, como tengo un solo término lineal, los otros dos elementos son iguales a 0 y acá tendría el modelo de estado de la función. O sea que este modelo de estado también representa al motor. O sea, podríamos representar al motor con estas tres variables que no tienen ninguna de ellas significado físico, o podríamos representar el modelo del motor con las ecuaciones que planteamos con corriente, velocidad angular y posición angular. O sea, los dos sistemas, los dos modelos son equivalentes para representar el comportamiento del motor, si lo que a nosotros nos interesa saber es el comportamiento de la posición angular, ¿no? Si hacemos una representación en bloques de este modelo estado, fíjense que tengo la salida a través del vector de salida. Acá tengo x1, ¿no? La derivada de x1 es x2, la derivada de x2 es x3, y la derivada de x3 resulta como la suma de x3 por menos RA sobre LA más B sobre J, y la derivada de x3, o sea, de x2, perdón, por BRA más KW sobre JLA. O sea que este diagrama en bloques representaría a este modelo de estado que tenemos representado acá, ¿no? Entonces vimos que podemos sacar el modelo de estado a partir de ecuaciones del sistema, donde podemos plantear variables físicas asociadas a un elemento que almacena energía, y en este caso planteamos una representación meramente matemática a partir de los coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia. Ambos modelos son válidos para representar, en este caso, al motor.
Si miramos la respuesta de estas tres variables, o sea, obviamente la salida tiene significado físico porque es la posición, pero ni x1 que es la roja, x2 que es la, perdón, x1 que es la verde, x2 que es la roja y x5 que es la celeste, perdón, x3 que es la celeste, ninguna de las tres representa magnitudes físicas o magnitudes que se puedan medir en el sistema. Bueno, lo que vimos acá es que hasta acá era cómo calcular las variables de estado y cómo representar un sistema físico a partir de variables de estado. Bueno, lo que vamos a ver acá es una representación vectorial en bloques, o sea, si bien esto es un diagrama de bloques, no es un diagrama de bloques como lo que veníamos haciendo hasta ahora, ya que las magnitudes que tenemos en las líneas que unen los bloques no son variables, sino que son vectores en este caso. ¿No? Entonces, en este caso tenemos las dos ecuaciones que representan el modelo de estado, la derivada de x igual a la matriz A de la planta por el vector de estado x, más b, que es la matriz de entrada, por el vector de entrada su, y la salida y va a ser igual a la matriz de salida c por el vector de estado x, más la matriz de acoplamiento d por el vector de entrada u. Entonces, si queremos hacer una representación en bloques de esto, en forma vectorial, acá tenemos el vector de entrada u, b por u más a por x nos daría la derivada de x. La derivada de x, el vector derivado lo integramos, obtenemos el vector x. El vector x lo multiplicamos por c y le sumamos el vector u por la matriz d y obtenemos la salida y. Si nosotros quisiéramos ver esta representación como una transferencia, tendríamos que transformar esto al campo transformado, donde el vector u de s sería la transformada de Laplace del vector u de t. El vector i de s sería la transformada de Laplace del vector i de t. Y la salida en el campo transformado sería igual a esto que vamos a llamar matriz de transferencia multiplicada por el vector de entradas transformado u. ¿Qué significa la matriz de transferencia? O sea, si nosotros tenemos un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas, si el sistema es lineal, nosotros podríamos aplicar superposición y tendríamos que esta matriz de transferencia tendría elementos que estarían representando las transferencias parciales respecto de cada salida con respecto a cada una de las entradas. Por lo tanto, tendríamos que G11 sería la transferencia entre I1 y U1 cuando U2 es igual a 0. G12 sería la transferencia entre I1 e U2 cuando U1 es igual a 0 y lo mismo para cada una de las salidas. Por lo tanto, esta relación me quedaría la expresión lineal, de combinación lineal que tendríamos en cualquier sistema lineal, donde la salida I1 sería la transferencia G11 por la entrada 1 más la transferencia G12 por la entrada U2 transformada. O sea, esto sería aplicar el teorema de superposición, donde tenemos el efecto parcial de 1 y le sumamos el efecto parcial de U2 y tenemos la salida respecto de todas las entradas que tenemos aplicadas, ¿no? Entonces, más o menos para plantear un marco de referencia. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo podemos aplicar el proceso inverso de lo que vimos hace un ratito, que es, si yo tengo un modelo de estado, ¿cómo puedo encontrar una función de transferencia? O sea, nosotros vimos que teniendo una función de transferencia podría llegar a encontrar un modelo de estado. Ahora vamos a aplicar el proceso inverso, que sería cómo ver cómo hacer para, teniendo el modelo de estado, poder encontrar la función de transferencia. En este caso, si tuviese más de una entrada y más de una salida o ambas cuestiones a la vez, podríamos plantear una matriz de transferencia como planteamos en este caso, ¿no? Entonces, suponemos que tenemos las ecuaciones, el sistema de ecuaciones diferenciales y el sistema de ecuaciones de salida en forma vectorial, ¿no?
Si aplicamos transformada de Laplace y consideramos condiciones iniciales nulas, ¿no? Consideramos de que las condiciones iniciales son nulas, la derivada de x respecto de t la representaríamos como s por x de s menos x en 0, pero como x en 0 vale 0, no la hemos representado. Y la derivada de x de t va a ser x de s, la transformada, perdón, de x de t va a ser x de s y la transformada de u de t va a ser u de s. Como son operaciones lineales, se van a seguir manteniendo. Por lo tanto, puedo agrupar los términos en x de s. Acuérdense que tanto x como u y como y son vectores y que a, b, c y d son matrices. Por lo tanto, al momento de realizar el álgebra, para resolver estos sistemas de ecuaciones van a tener que considerar que son matrices y vectores, o sea que no se puede despejar en forma escalar, sino que hay que tener en cuenta la preeminencia de la premultiplicación o la postmultiplicación, y que la división de matrices no existe, sino que tendríamos que multiplicar por la inversa para realizar la división, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es s por x de s, le restamos a por x de s, o sea, pasamos este término restando y eso me va a quedar a b por u de s. Acá podemos sacar post multiplicando x de s como factor común, pero como s es un escalar, para mantener las magnitudes matriciales, si sacamos post multiplicando a x de s, que es un vector, acá voy a tener que poner una matriz identidad. Y por lo tanto me queda que sacando post multiplicando este vector x de s, me queda s por la identidad menos la matriz A por x de s va a ser igual a b por u de s, ¿no? Acá realizamos operaciones matriciales. Para despejar x de s yo tendría que dividir a esto por si menos a, pero si menos a es una matriz, o sea que no puedo dividir, sino que tengo que premultiplicar por la inversa de s por la identidad menos a. Por lo tanto, x de s me va a quedar s por la identidad menos a inversa multiplicada por b multiplicada por el vector transformado u de s, ¿no? Y de s dijimos que era, o sea, si aplicamos la transformada de Laplace a este vector, me queda i de s igual a c por x de s más d por u de s. Y de s va a ser c por x de s, o sea que va a ser c por la inversa de s por la identidad menos a por u de s, más d por u de s, ¿no? Me quedaría esta expresión. Y si miramos lo que habíamos definido acá, i de s es igual a g por u de s, lo que me queda es que esto que está entre corchetes sería la matriz de transferencia. O sea que la matriz de transferencia va a ser c por la inversa de s por la identidad menos a más b, por b, perdón, más d. Entonces ahí tendríamos cómo encontrar la transferencia a partir del modelo estado. Si tuviésemos una sola entrada y una sola salida, esa expresión de g de s me queda un cociente de polinomios, ¿no? Vamos a plantear la función de transferencia sobre el filtro que habíamos calculado hace un ratito. Entonces tenemos ahí el modelo estado donde habíamos planteado las tensiones de los capacitores como variable de estado y que habíamos planteado que las salidas eran la tensión de salida y la corriente I3. Entonces lo que vamos a hacer en principio es asignar valores para no trabajar de forma tan pesada con los coeficientes algebraicos. Vamos a definir que las tres resistencias son iguales a 100K, que C1 es igual a 0,9 microfaradios y C2 es igual a 0,1 microfaradio. Si reemplazamos los valores tenemos las matrices en forma numérica que tenemos representadas, ¿no? O sea, los coeficientes de la matriz A, los coeficientes de la matriz B y los coeficientes de la matriz C. Dijimos que para calcular la matriz de transferencia teníamos que hacer
la matriz S por la identidad menos A, S por la identidad menos A, S, me quedaría una matriz diagonal de S y a la cual le tengo que restar esta matriz A, entonces me queda S más 33,3, 11,11, 100 y S, ¿no? A esta matriz le tengo que calcular la inversa. Entonces, ¿cómo se calcula la inversa de una matriz en donde tengo S metida adentro? Bueno, tendríamos que aplicar la memoria respecto de los temas que vimos en álgebra y dijimos que la inversa se podría calcular como la matriz de los cofactores traspuesta dividido el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, calculamos el determinante de esta matriz, me va a quedar S más 33,3 por S menos 11,11 por 100, ¿no? Entonces me queda S cuadrado más 33,33S más 1111. Y la matriz de los cofactores la hago anulando esta fila y esta columna, me quedaría en el A11S. En este elemento tendría que eliminar esta fila y esta columna, me queda el 100. En esta columna me quedaría el 11,11 cambiado de signo. Y acá me quedaría el S más 33,3. Cuando la transpongo me cambia este por este. O sea que me queda esta matriz que tenemos acá, ¿no? S menos 11,11, 100 y S más 33,33. Esa sería la inversa de S por I menos A. Bueno, y ahora lo que hacemos es calcular directamente BC1 y BC2 de S, multiplicando la inversa de SI menos A por B por U, ¿no? Y la salida dijimos que era C por S por I menos A la menos 1 por B por U. Como no tenemos D, directamente nos queda esta matriz. Y si hacemos las operaciones matriciales, hacemos el producto de matrices, me queda que en las salidas B0 e I3 de S respecto de U de S tiene una transferencia menos 1111 sobre S más 33,33S más 1111 y la de I3 es 0.000 1111 por S más 100 dividido S cuadrado más 33,33S más 1111. O sea que esta sería la transferencia de B0 respecto de U y esta sería la transferencia de I3 respecto de U, ¿no? O sea, calculamos las dos en forma simultánea, ¿no? Bueno, entonces acá vimos cómo representar la función de transferencia a partir del modelo de estado. Si consideramos de que la entrada es un escalón, ¿no? Unitario, ¿no? Tendríamos que multiplicar la transferencia por la transformada del escalón y nos quedaría la expresión de B0 y 3 en el campo transformado de Laplace. Si antitransformamos esas expresiones, lo que vamos a obtener es la respuesta al escalón de cada una de esas dos variables de estado que tenemos ahí, ¿no? Podemos representar esta transferencia por fracciones parciales y antitransformar cada uno de los términos. Bueno, en este caso, como tiene polos complejos conjugados, resulta un poco más difícil de antitransformar, pero si nos podemos utilizar algún programa de cálculo o alguna tabla de antitransformadas y podemos llegar a la expresión en el tiempo de estas dos señales, ¿no? Si las representamos de forma temporal, vemos que la expresión de la tensión de salida y de la corriente en la resistencia de realimentación son esas que tenemos ahí. Fíjense que el amplificador invierte, o sea, nosotros aplicamos un escalón positivo y esto va a un valor negativo y que la ganancia del sistema es 1, el sistema va a parar a un valor unitario de salida. Nosotros calculamos estas señales y tiempo antitransformando las expresiones
que resultaron de multiplicar la función de transferencia por la transformada de la entrada y antitransformando al tiempo, ¿no? Sin embargo, en este tipo de operaciones no se tuvieron en cuenta las condiciones iniciales. O sea, nosotros podíamos haber tenido en este circuito, haber arrancado una condición que no fuese con los dos condensadores descargados, sino que podríamos tener que las tensiones en los capacitores al momento de que yo aplico un escalón, ¿no? Tenían una carga determinada, ¿no? Entonces, en ese caso, hacerlo a partir de la función de transferencia se complica porque la función de transferencia, por definición, considera condiciones iniciales cero, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos analizar el comportamiento transitorio del sistema, suponiendo condiciones iniciales distintas de cero, el modelo estado es el método ideal para poder resolver ese tipo de situaciones. Ahora vamos a ver cómo llegamos a poder encontrar la solución del vector de estado, o sea, poner el conocimiento, el comportamiento de las variables de estado en función del tiempo para una determinada señal de entrada, y además teniendo en consideración que esas variables de estado pueden tener una condición inicial distinta de cero. Vamos a ver cómo encontrar la solución del vector de estado, ¿no? Entonces, en principio vamos a hacer una analogía con un sistema escalar y después lo vamos a llevar al campo vectorial para entender un poco de qué se trata, ¿no? Si nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal escalar, la derivada de la función x de t respecto del t es igual a una constante por x de t, que es una variable, más otra constante por la señal de entrada, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial la podemos calcular como x de t igual a e elevado a la a por t, donde a es el coeficiente que multiplica x, por la condición inicial por x, el estado inicial x en 0, más la integral entre 0 y t de e a la t menos tau por b tau. O sea, esta sería la solución homogénea, que es la que depende de las condiciones iniciales, y esta es la solución forzada, que depende de la entrada, ¿no? O sea, esto cuando se resolvían ecuaciones diferenciales era muy común plantearlo en términos de la solución homogénea y la solución particular. Si en vez de tener un sistema escalar tuviésemos un sistema vectorial, la expresión de la solución resulta similar, con la única diferencia que los coeficientes de la ecuación escalar ahora en el sistema vectorial son matrices. Entonces nos quedaría e elevado a la matriz a por t por las condiciones iniciales, o en este caso x de 0 va a ser un vector y x de t también va a ser un vector. Esta integral va a estar entre 0 y t, pero va a ser de una exponencial de una matriz por t menos tau por otra matriz, que va a ser la matriz b, por este vector que va a ser u diferencial tau. Entonces, nosotros queremos determinar si esta expresión que tenemos acá es solución de nuestro modelo de estado, y para verificar si es solución de nuestro modelo de estado, lo que se tiene que cumplir es que esta expresión evaluada en t igual a 0 me tiene que dar x0, y que la derivada de esta expresión respecto del tiempo me tiene que dar el modelo de estado, ¿no? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, puedo decir que esta expresión vectorial es la solución del modelo de estado. Entonces vamos a tratar de demostrar esas dos situaciones. Para eso vamos a utilizar algunas propiedades de las exponenciales matriciales, ¿no? Nos queda que la derivada respecto del tiempo de una matriz exponencial, ¿no?, es igual a la matriz A del exponente multiplicada por la matriz exponencial. La matriz exponencial evaluada en t igual a 0 es la identidad. La matriz la matriz exponencial e a la t es no singular para todo t finito, o sea, quiere decir que tiene inversa para cualquier t finito. El producto de dos matrices exponenciales es una matriz exponencial en donde
el exponente es la suma de los dos tiempos. La inversa de la matriz exponencial es igual a una matriz exponencial con el tiempo negativo, y la potencia de una matriz exponencial es la matriz exponencial de n veces el tiempo, ¿no? Entonces, estas son propiedades que vamos a utilizar para demostrar lo que dijimos antes, para demostrar que x de 0 es igual a x0 y que la derivada de la expresión que definimos como solución del modelo estado es el modelo estado. Entonces queremos definir que x de t0 es igual a x de 0, x de 0 es igual a e a la a0, que dijimos que es la identidad, y en esta parte nos queda la integral entre 0 y 0, que va a ser 0, y por lo tanto esto nos queda que x0 es igual a x0. Por lo tanto demostramos entonces demostramos la primera propiedad. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que la derivada de la solución que planteamos es el modelo de estado. Para eso vamos a utilizar una propiedad que dice que la derivada respecto del tiempo de una integral definida es igual a la integral definida de la derivada respecto del tiempo de la función de integración más la función evaluada en tau igual a t. Entonces me queda que x punto es la derivada respecto de t de e a la t por x0 más la integral entre 0 y t de e a la t menos tau por b por u de tau diferencial tau. La derivada de e a la t por x en 0 me queda, dijimos, a por e a la t por x en 0. Y la derivada respecto del t de la integral, utilizando esta expresión, me queda la integral entre 0 y t de a por e a la a por t menos tau por b por u diferencial tau más e a la a por t menos tau por b por u de tau igualada en tau igual a t. Por lo tanto, eso me queda, si sacamos factor común a de esta expresión, de esta, ¿no? Me queda a por e a la t por x en 0 más a por la integral entre 0 y t de e a la t menos tau por b por u de tau diferencial tau, y e a la t menos tau por b por u de tau diferencial tau en tau igual a t, me queda e a la 0, que es la identidad, me queda b por u de t. Lo que tengo acá dentro de esta paréntesis es el x de t que yo tenía, que había definido inicialmente, entonces me queda que la derivada es igual a por x de t más b por u de t. Entonces demuestro que esta expresión que tenemos entre paréntesis es solución del vector de estado, ¿no? Entonces, obviamente, resolverlo de esa manera, la expresión en el tiempo resulta bastante complicada porque tenemos matrices exponenciales que son bastante difíciles de realizar, y después tenemos integrales de matrices exponenciales que son complejas, ¿no? O sea que lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hacíamos para resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. La única condición respecto de lo que habíamos utilizado antes es que vamos a tener en cuenta las condiciones iniciales. Entonces x punto es igual a a por x más b por u. Si aplicamos Laplace, s por x de s menos x en 0 más igual a por x de s más b por u de s. Hacemos lo mismo, mandamos a un término todos los factores que tienen post multiplicando x de s, me queda s por la identidad menos a por x de s igual a x, la condición inicial, más b por u de s. Por lo tanto, x de s de esta expresión me va a quedar la inversa s por la identidad menos a inversa por las condiciones iniciales más s por la identidad menos a inversa por b por u de s, ¿no? Si nosotros decimos que s por i menos a
es igual, la antitransformada de eso me queda una matriz que la llamamos matriz de transición. Vamos a ver que la antitransformada de Laplace de esta matriz inversa va a ser igual a E a la AT. O sea que si representamos phi de t, que sería la matriz de transición en esta expresión, ¿no?, llevándolo al campo transformado, o sea, acá tendríamos esta matriz de transición en el tiempo por x, y acá tenemos la convolución entre la matriz inversa y la u, ¿no? Entonces acá tendremos la matriz de transición inversa convolucionada con u. Entonces nos queda esta expresión, y si en esta expresión la matriz de transición es e a la at, nos queda la solución en el tiempo, ¿no? Entonces lo que podemos intuir es que la matriz E a la AT es la antitransformada de Laplace de S por la identidad menos A inversa. Entonces, para el caso del motor, si queremos calcular la solución, nosotros habíamos planteado estos coeficientes para el modelo. Si reemplazamos los coeficientes estos en el modelo de estado que habíamos calculado inicialmente, tenemos la matriz A con estos coeficientes, la matriz B con estos, y vamos a plantear las tres variables de estado como salida, ¿no? Entonces tengo I sub A, omega y tita, o sea, la matriz C es una matriz identidad. Vamos a hacer las cuentas, ¿no? S por I menos A me queda S por la identidad, me quedaría una matriz de identidad con S en la diagonal, a eso le resto esta matriz, me queda lo que tengo acá. Para calcular la inversa dijimos que calculábamos la matriz de los cofactores traspuesta dividido el determinante, ¿no? Entonces, para calcular el determinante multiplico esta por esta menos por esta, menos esta por esta por esta, menos esta por esta por esta, y hago el determinante, ¿no? Y la adjunta la calculo eliminando esta fila y esta columna, calculando el determinante. S por S más 1 menos 1. S por S más 1 menos 1 por 0, me queda S por S más 1. Para este anulo esta fila y esta columna, me queda 140 menos 140S, menos 140S. Bueno, acá ya tenemos los coeficientes traspuestos, ¿no? Acá tendría el 140S y acá tendría el menos 160, y después cuando los transpongo me quedan estas matrices. Acá tengo la matriz de los cofactores traspuesta, y el determinante me queda S por S más 1 por S más 400 menos 160 por menos 140 por S. Me queda S por S cuadrado más 401 S más 228 por 10 a la cuarta. 2.28 por 10 a la cuarta. Entonces la inversa del S por la identidad menos A es esta matriz que tenemos acá, cuyos denominadores son todos comunes para cada uno de los elementos de esa matriz. Entonces, si calculamos el comportamiento del sistema para esta situación, ¿no?, consideramos un vector de condiciones iniciales y un vector de entradas, nos queda S por I menos A a la menos 1 por X en 0 más B por U de S. Vamos a considerar condiciones iniciales: la corriente 1.3 amperes, la velocidad 122.5 radianes por segundo y la posición 2 radianes, y vamos a considerar una tensión de entrada de 100 volt. Si hacemos las cuentas, ¿no?, reemplazamos en esta parte, nos queda un vector, multiplicaremos por esta matriz y obtenemos esas expresiones para I sub A, omega y tita. Si antitransformamos cada una de esas expresiones, vamos a tener la respuesta del sistema para esas tres expresiones, ¿no? Entonces ahí tendríamos la expresión de la respuesta de la corriente para la condición inicial que se fijó y para una tensión de entrada de 100 volt. Lo mismo para la velocidad y para la posición. Fíjense que el sistema tiene dos polos reales, ¿no? En este caso
68.59 y 332,4, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos también un integrador metido debido a la transformación de velocidad a posición. Bueno, entonces en esta primera parte vimos cómo poder plantear las variables de estado a partir de un sistema dado. Vimos cómo poder sacar las variables de estado a partir de la función de transferencia. Y después vimos el proceso inverso, sacar la función de transferencia a partir del modelo estado y poder calcular la solución del vector de estado a partir de las ecuaciones de estado, considerando las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, a continuación vamos a tratar de ver cómo resolver todos estos cálculos que hicimos a lo largo de esta primera parte con un programa de computación. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se pueden resolver algunas de las operaciones que realizamos en la clase a partir de un programa de computación. En este caso vamos a usar Scilab, ¿no? Acá tenemos un script que desarrollamos. En la primera parte vamos a ver el ejercicio del motor. Acá tenemos estas tres instrucciones, sirven para blanquear algunos de los elementos del programa. La primera borra la memoria, la inicialización de variables que pudimos tener abierta de alguna otra ejecución. Con esta instrucción borramos la pantalla y con esta instrucción que tenemos acá cerramos todos los gráficos que pudieran haber quedado abiertos, ¿no? O sea, acá tenemos asignadas las constantes del modelo, la resistencia a armadura, la inductancia a armadura, el momento de inercia, el rozamiento, la constante de Cooper y la constante de velocidad, y en base a lo que habíamos calculado en el ejercicio definimos las matrices A, B, C y D. Las matrices las podemos separar por espacios o por comas. Los elementos de las filas y las columnas las separamos con punto y coma, ¿no? La mayoría de los programas usan la misma nomenclatura. Entonces tendríamos para la primera fila de la matriz A menos RA sobre LA menos KW sobre LA 0. Para la segunda KT sobre J menos B sobre J y 0. Y para la última fila 0, 1, 0. El vector de entrada es un vector columna. Primer elemento es 1 sobre LA, 0 y 0. Y acá tenemos definida la matriz de salida, teniendo en cuenta que lo que vamos a plantear es la cupla, la reacción de armadura, la caída en la resistencia de armadura, la caída de tensión en la resistencia de armadura, la caída de tensión en la inductancia. Vamos a ver 100 veces el torque en el rozamiento y el torque en el momento de inercia, ¿no? Tanto la matriz C como la matriz D nos sirven para desarrollar esos elementos, ¿no? Entonces, si hacemos estas operaciones, lo que tenemos definidas son las matrices. O sea que si nosotros escribimos A, nos aparece la matriz A, B, la matriz B, C, la matriz C y D, la matriz D, ¿no? En este caso tenemos 2, 4, 6 salidas, ¿no? Dijimos el torque, la reacción de armadura, la caída en la resistencia, la caída en la inductancia, el torque sobre el rozamiento y el torque sobre el momento de inercia, ¿no? Entonces, esto ahora lo único que tenemos acá es planteadas las matrices en forma aislada. Para poder incorporarlas a un modelo estado, lo que tenemos que usar es la función syslin, ¿no? Con las matrices del modelo, y eso nos genera el modelo estado, que en este caso lo vamos a llamar P1, ¿no? Para sacar la transferencia, nosotros habíamos dicho que la función de transferencia resultaba de hacer C por la inversa de S por I por la identidad menos la matriz de la planta A por B más D, ¿no? Entonces
lo que vamos a hacer es, en este caso vamos a definir el operador de Laplace. Vamos a calcular S por la identidad menos A, o sea, S por H de 3×3, una matriz de identidad de 3×3, menos A. Entonces, acá lo que tenemos es una matriz cuyos coeficientes son, en la diagonal son polinomios en S. Si calculamos el determinante de esa matriz, ¿no? Tenemos S cubo más 401 S cuadrado más 22.800 S, ¿no? Y lo que dijimos que para calcular la inversa lo podemos hacer haciendo la adjunta sobre el determinante. O sea, la matriz adjunta la podemos calcular con esta función COFFG, ¿no? Esto calcula la matriz adjunta, o sea que sea la matriz de los cofactores traspuesta, ¿no? Que es esta matriz que tenemos acá. Y esta matriz dividido el determinante nos daría como resultado la inversa. O sea, la matriz inversa de S por I menos A es esta matriz que tenemos acá, ¿no? Fíjense que en todos los casos tenemos un denominador común, ¿no? O sea, acá en este obviamente se debe haber simplificado dos de los polos y nos quedó solamente uno, ¿no? Si lo calculamos en forma directa, o sea, haciendo SI menos A elevado a la menos 1, que sería la inversa de esa matriz, obtenemos obviamente el mismo resultado que obtuvimos acá arriba, ¿no? Acá tenemos S por I menos A elevado a la menos 1, ¿no? Y bueno, finalmente la función de transferencia resulta de ser C por SI menos A la menos 1 por B más D. Entonces tenemos obviamente 6 funciones de transferencia, porque dijimos que teníamos 6 salidas y una entrada, ¿no? La cupla respecto de la tensión de entrada, la fuerza contra electromotriz respecto de la tensión de entrada, la caída de tensión en el resistor en función de la tensión de entrada, la caída de la inductancia, el torque sobre 100 veces el torque sobre el rozamiento, que sería este, y el torque sobre el momento de inercia. Fíjense que en todos los casos, ¿no? Las transferencias nos dan de segundo orden, porque planteamos salidas que están antes del integrador, y si bien el determinante de la matriz es de tercer orden, todas las transferencias, al no incluir la posición como salida, son de segundo orden, ¿no? Bueno, lo que hacemos acá es incluir estas transferencias dentro de un modelo lineal. Bueno, y lo que vamos a hacer es, a través de la función csim, vamos a simular el comportamiento de estas salidas a partir de la función de transferencia para una entrada en escalón, ¿no? Entonces acá podemos ver las distintas respuestas para un escalón correspondientes a la cupla, la reacción de armadura, la caída en la resistencia, la caída en la inductancia, 100 veces la cupla en el rozamiento y la cupla en el momento de inercia, ¿no? Fíjense que la cupla total y la cupla en el momento de inercia se juntan acá, tenemos una pequeña diferencia que está dada por, fíjense que la cupla en el rozamiento 100 veces la cupla en el rozamiento es la roja, o sea que si esto lo achicamos 100 veces y se lo restamos a la cupla total, nos va a quedar esa pequeña diferencia que tenemos ahí, ¿no? Entonces podemos ver las respuestas de las distintas variables de estado para las distintas salidas para una entrada en escalón. Bueno, otra cosa que podemos hacer es calcular el modelo de fase. Dijimos que podemos calcular el modelo a partir de la función de transferencia para un sistema SISO. Entonces vamos a definir una nueva matriz C, teniendo como salida la posición del eje del motor, por lo tanto D para esa salida va a ser 0, y armamos un modelo estado donde ahora la nueva salida es la posición, ¿no? Entonces calculamos
la función de transferencia a partir de una función, o sea, para no tener que hacer todos estos pasos que hicimos acá arriba. Usamos la función de Scilab, que es ss2tf, o sea, Space State to Transfer Function, ¿no? Transformamos el modelo estado en una función de transferencia a partir de esta instrucción, ¿no? Y acá tenemos la función de transferencia. Fíjense que acá tenemos coeficientes que son por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 13. Es probable que estos coeficientes, si uno hace las cuentas con una precisión un poco más alta, esos coeficientes den 0. De hecho, no tiene dos ceros de esta función de transferencia, sino que es una constante el numerador. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los coeficientes del numerador y del denominador. Tenemos los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador, y armamos las matrices del modelo canónico A, B, C y D del modelo canónico a partir de los coeficientes de la ecuación característica. Dijimos 1 por encima de la diagonal principal, los coeficientes del denominador cambiados de signo, ¿no? Y los coeficientes del numerador. Esto es un desastre. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el modelo de fase, ¿no? Para eso, como modelo de fase estaba definido para un sistema CISO, vamos a definir la salida en la posición, por lo tanto redefinimos la matriz C y D, en este caso con la variable estado posición, D nos va a dar 0, y armamos el modelo de estado para esa salida. Entonces, acá tenemos el modelo de estado con la salida que nosotros planteamos que es la variable x3 en este caso, que es la posición. Y acá en esta instrucción lo que hicimos es calcular directamente la función de transferencia, no como lo hicimos en esta parte, sino a partir de una función que viene incluida en Scilab, que es ss2tf, que significaría State Space to Transfer Function, ¿no? Y calculamos la función de transferencia, que es lo que tenemos acá. Fíjense, en esta función de transferencia tenemos coeficientes acá muy chiquititos, 10 a la menos 13, 10 a la menos 11. Esos coeficientes seguramente son 0, porque esta transferencia no puede tener ceros en el numerador, como está constituida. Entonces estos coeficientes van a ser 0, ¿no? Uno tendría que ajustar la tolerancia con la cual representa la función de transferencia, pero estas seguramente son errores de cálculo que los pueden llegar a tener en la mayoría de los programas que usan algoritmos para resolver estos problemas, ¿no? Entonces uno tendría que saber de antemano que estos coeficientes van a ser 0. Bueno, acá lo que hacemos es, a partir de esta función coef, sacar los coeficientes del numerador y del denominador. Acá tenemos los coeficientes del numerador, tenemos los coeficientes del denominador, y lo que vamos a armar es la matriz de la planta del modelo de fase, como los coeficientes del denominador cambiados de signo en la última fila y unos por encima de la diagonal principal. O sea, acá tenemos la matriz A del modelo de fase, la matriz B del modelo de fase, vimos que eran todos ceros salvo el último elemento que es 1, y la matriz C del modelo de fase contenía los coeficientes del numerador, ¿no?
Entonces armamos el modelo de fase. Tenemos A, B, C y D. Y acá tenemos la posibilidad de calcular el modelo de fase a partir de una instrucción que se llama confrm, que sería el modelo canónico controlable que vamos a ver en un par de clases. Entonces tendríamos el mismo modelo que calculamos recién. Si calculamos ahora la respuesta transitoria, vamos a considerar el cálculo de la respuesta transitoria a partir de considerar condiciones iniciales nulas, ¿no? Perdón, condiciones iniciales no nulas, o sea, vamos a plantear un vector de condiciones iniciales de modo tal de que x1 va a ser 1,3, x2 va a ser 122,5 radianes por segundo, 1,3 amperes, y θ va a ser 2 radianes de desplazamiento del ángulo de la posición, ¿no? Y vamos a ingresar con una señal transformada de 200 volt de amplitud, por lo tanto la transformada de Laplace de esta expresión 200 sobre S, y planteamos una matriz de salida igual a la identidad de manera tal de poder ver las variables de estado. Entonces dijimos que la respuesta de las variables de estado con condiciones iniciales era S por I menos A a la menos 1 por X de 0, que sería esta parte que tenemos acá, más S por I menos A a la menos 1 por B por U de S, que sería, esta sería la parte de la solución forzada y esta sería la parte de la solución homogénea, ¿no? Debido a las condiciones iniciales. Entonces calculamos la expresión del comportamiento de las variables para esas condiciones iniciales y tenemos las expresiones que habíamos visto en el desarrollo de teoría, ¿no? Si ahora simulamos esas transferencias con la función C5, lo que vamos a ver es la respuesta de las variables estado con las condiciones iniciales. Fíjense que la variable x2, que sería la velocidad, sale de una posición, tenemos acá, la condición inicial 122.5 tendría que ser, achicamos un poquito más todavía. Ahí tenemos 122.5, que es el valor del cual arranca las variables de estado. Y si miramos en las x1 y x3, vemos que x3 sale de 2 radianes por segundo y x1 sale de 1.3. O sea que la solución que calculamos tuvo en cuenta las condiciones iniciales y lo pudimos analizar a partir de la transformada de Laplace. Podríamos haber calculado, hay una función en donde se pueden incluir, en este caso, las condiciones iniciales en CSIM y usar como parámetro para la simulación no la función que calculamos de X, sino al modelo de estado. Lo que vamos a ver a continuación es cómo simular el comportamiento del motor de continua a partir de la aplicación Xcos, ¿no? O sea, la aplicación Xcos, lo que se hace es resolver o simular el comportamiento del sistema a partir de la representación en diagrama en bloques, ¿no? Entonces acá tenemos sumador que resta las dos señales. En este bloque tendríamos la carga eléctrica, 1 sobre SLA más RA. Acá tenemos las constantes de cupla, la carga mecánica, 1 sobre SJ más B. La realimentación a partir de KW, el integrador que nos da como resultado a partir de la velocidad la posición. Vamos a amplificar 10 veces la posición para una cuestión de escalas del gráfico. Lo que hacemos acá, ponemos un multiplexor que nos va a permitir graficar dentro de la misma pantalla de este osciloscopio las tres curvas, ¿no?
Entonces nosotros vamos a aplicar una señal en forma de escalón, cuyo valor inicial es 0 y cuyo valor final es 1, y vamos a considerar que el escalón se produce en 10 milisegundos, ¿no? Entonces, bueno, si corremos esta simulación, vemos acá en el gráfico los valores correspondientes a las variables de estado. Obviamente esta señal de la rampa está amplificada 10 veces respecto del valor real, ¿no? Tanto la corriente como la velocidad corresponden a valores reales de las variables. Bueno, finalmente vamos a ver rápidamente el ejercicio del filtro, ¿no? O sea, acá tenemos modelado el filtro, inicializamos al sistema. Acá lo que vamos a hacer es cargar los valores de los componentes del filtro, y vamos a armar a partir de las matrices que calculamos el modelo de estado, ¿no? En este caso tenemos un modelo de estado de 2×2, entonces acá tenemos la matriz de la planta A, la matriz de entrada B, la matriz de salida, como dijimos que teníamos dos salidas P0 e I3, tenemos una matriz de 2×2 en la salida. La matriz de salida tiene dos componentes igual a 0 debido a que tenemos dos salidas. Bueno, de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, calculamos la función de transferencia, y eso nos va a permitir llegar a las dos funciones de transferencia que teníamos, una de la tensión de salida respecto de la tensión de entrada, que es esta que tenemos acá, y de la corriente I3 en función de la tensión de entrada. Entonces, con estas dos transferencias, nosotros lo que hicimos en el ejemplo fue simular el comportamiento transitorio, como lo planteamos a partir de una función de transferencia. Las condiciones iniciales que están planteadas en este ejercicio son 0, ¿no? O sea que las dos tensiones de los capacitores son 0, o sea que los capacitores están descargados al momento de aplicar el escalón. Si simulamos el comportamiento de esas dos funciones de transferencia, lo que vamos a obtener son estas dos respuestas. La de la tensión de salida, como el amplificador es un amplificador que invierte, la tensión de salida finalmente va a ir a parar a un valor negativo igual a 1 volt, ¿no? O sea que la tensión en el capacitor C2 en este caso sería de 1 volt, que es igual a menos la tensión de salida. Y en el caso de la corriente, vamos a tener una corriente que va a ser de 100 microamperes, ¿no? En régimen permanente después de este transitorio. Así que bueno, más o menos en esta parte final quisimos mostrarles cómo se pueden calcular o resolver los ejercicios numéricamente a partir de la utilización del programa Saida. Así que bueno, cualquier duda que se les puedan llegar a presentar, las responderemos en las clases de consulta y o a través de el foro de consultas del campo virtual. Así que bueno, seguiremos adelante con otras presentaciones referidas a los temas siguientes.